Y como ya les mencionaba, él habla a nombre de los senadores, no a nombre personal. Y es de llamar la atención porque Ricardo Monreal ha logrado unir a los senadores de Morena en favor de la eliminación de las comisiones bancarias. Contrario, repito, a lo expuesto por Andrés Manuel López Obrador. Una nueva polémica está protagonizando nuevamente Ricardo Monreal, no solamente desde la Cámara de Senadores y con una muestra de rebeldía hacia Andrés Manuel López Obrador, sino también en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México con una pelea por el poder con Claudia Sheinbaum. Aquí vamos a revisar ambos casos. Recordarán, antes para ir haciendo memoria del tema que está polemizando en este momento respecto de las comisiones bancarias. Recordarán que la semana pasada, es más, para ser exacto, el jueves 8 de noviembre, fue presentada una iniciativa en la Cámara de Senadores, una iniciativa impulsada por Ricardo Monreal, de eliminar comisiones bancarias, por considerar, no nada más considerar, por el hecho de que estas comisiones son excesivamente altas respecto de otros países. Esta iniciativa provocó un desastre en la Bolsa Mexicana de Valores, cayeron acciones de los grupos financieros, incluso también se vieron afectadas las Afores, producto de la simple presentación de la iniciativa. ¿Por qué ocurrió esta reacción? Bueno, porque los bancos van a dejar de recibir cierto dinero, bastante dinero, y obviamente las acciones caen, los bancos se cotizan a un menor precio. Y por el simple hecho de ser una iniciativa. Tal fue la polémica que al día siguiente, el mismo día, Ricardo Monreal, que presentó la iniciativa en la noche, ya después de que hubo cierre de la Bolsa Mexicana de Valores, el mismo día Ricardo Monreal dijo que él iba a revisar esa misma iniciativa y que iba a hablar con los banqueros pues para ver si había otra manera de llegar a acuerdos para reducir las comisiones. Al día siguiente nos enteramos que el mismo Andrés Manuel López Obrador se reunió con Ricardo Monreal para ver precisamente el efecto que tuvo esta iniciativa. Y al día siguiente, en el mismo 9 de noviembre, ya al día siguiente después de haber sido presentada la iniciativa, López Obrador ofreció una conferencia de prensa en donde aseguró que no iba a haber ajustes en las leyes que rigen a los bancos, porque se había comprometido con los banqueros a que esto iba a seguir así, al menos en los primeros 3 años de su administración. Por lo tanto, López Obrador dijo que su gobierno no iba a apoyar ninguna eliminación o ninguna iniciativa como la que había propuesto Ricardo Monreal de eliminar comisiones. Para entonces, Ricardo Monreal ya había reculado, ya había dicho, lo vamos a revisar, no urge, como ya les había informado. Todo parecía que ya se habían puesto de acuerdo. Es más, Carlos Ursúa, el próximo secretario de Hacienda, dijo: tranquilos, diputados y senadores de Morena, sé que estamos muy entusiasmados con la Cuarta Transformación, pero no podemos hacer iniciativas tan a la ligera porque también tenemos que ver por la estabilidad financiera, tanto micro como macroeconómica. México somos todos. Fue lo que dijo a través de una carta a Carlos Ursúa. Todo esto que acabo de comentarles es parte del contexto y lo tuvimos en videos en este canal entre el jueves y el viernes pasados. Bueno, parecía que ya todo estaba en orden, todo estaba en la misma sintonía, cuando de pronto empezamos a ver pronunciamientos de Ricardo Monreal en redes sociales y empezó a compartir videos y a hacer ciertos pronunciamientos en medios de comunicación. Tenemos uno del 9 de noviembre, después de que López Obrador dio su mensaje y un día después, de hecho, de que Ricardo Monreal dijo que iban lento. Este fue un tuit que dice: las y los senadores tenemos la obligación de hacer leyes que favorezcan a todo México. Escucharemos cada una de las voces y analizaremos la iniciativa que elimina las comisiones bancarias. Ahí manifestó la intención de que seguían analizando el tema y
que seguía en la idea, en la mente de los senadores, seguir llevando adelante la eliminación de las comisiones. Llama la atención porque habla a nombre de las y los senadores, no a nombre personal. Posteriormente tuvimos otro tuit como este: el abuso de las instituciones bancarias en materia de comunicaciones debe terminar. Tuvimos también tweets como este, del mismo 10 de noviembre. Pese a los puntos de vista de políticos y grupos económicos y financieros, sigo sosteniendo que son un abuso cercano a la usura las comisiones bancarias y los intereses que se cobran a usuarios en México. Es inadmisible y continuaremos nuestro trabajo legislativo. 10 de noviembre, la fecha de ese tweet. Otro tuit del 10 de noviembre a las 6:41 de la tarde. Este cuadro comparativo muestra las diferencias porcentuales entre las comisiones que cobran las instituciones bancarias en México y sus países de origen. Exigir un trato justo no es inoportuno o desproporcionado y sí es renunciable. Para cuando subió este tuit, Andrés Manuel López Obrador había dicho que no iban adelante las comisiones bancarias y se estaba recuperando la Bolsa Mexicana de Valores. Toda la tormenta provocada por la presentación de la iniciativa un día anterior ya estaba pasando por la simple declaración de López Obrador. Pero bueno, Ricardo Monreal seguía exponiendo lo mismo y dando sus argumentos respecto del cobro de comisiones en otros años. Tuvimos otro tuit 11 de noviembre. Estoy concluyendo el libro ¿Por qué fracasan los países? Y Robinson, bueno, los autores, bienvenido o bienvenida Fergie, de Dragón y Robinson, que describe las políticas extractivas e inclusivas a lo largo de la historia. Hoy, a propósito de las prácticas de usura, término que empleó para hablar precisamente del cobro de los bancos en el tuit anterior que vimos. Hoy, a propósito de las prácticas de usura, saqueo e injusticia, es hora de actuar sin titubeos. Ahí está otro mensaje de Ricardo Monreal. El último compartido vía Twitter. Ojo, vía Twitter, todavía falta más. Y como ya les mencionaba, él habla a nombre de los senadores, no a nombre personal. Y es de llamar la atención porque Ricardo Monreal ha logrado unir a los senadores de Morena en favor de la eliminación de las comisiones bancarias. Contrario, repito, a lo expuesto por Andrés Manuel López Obrador. Tenemos un tuit de Ifigenia Martín igual. Ifigenia Martínez tuiteó: desde el Senado de la República revisaremos cuidadosamente el tema de las comisiones bancarias, privilegiando el diálogo y sin alterar las formas. Considero que el fondo de la medida propuesta es positiva. Debemos buscar aminorar la carga a los usuarios de la banca. Tenemos otro tuit. 11 de noviembre. Estamos hablando de un día después del pronunciamiento de López Obrador. Lucía Mesa, senadora también. Coincidimos y respaldamos la iniciativa en el Senado mexicano por los senadores de Morena, mediante el cual propone reducir el cobro de comisiones bancarias por ser abusivas, usureras y hasta agiotistas. Aquí la muestra. Y para rematar, ayer el grupo de senadores de Morena, recordemos que el coordinador es Ricardo Monreal, ofreció una conferencia de prensa y emitió este comunicado. Estamos viendo el título, ahorita les voy a leer el comunicado completo. Pueden ver la fecha, 11 de noviembre. El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República propone la regularización de las comisiones de los servicios financieros del país. Y el comunicado dice lo siguiente: con el propósito de respaldar la economía de las y los mexicanos, así como la consolidación de las instituciones financieras en México, las senadoras y senadores de Morena, encabezados por nuestro coordinador Ricardo Monreal, impulsan la iniciativa de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de la Ley de Instituciones de Crédito en materia de comisiones bancarias. Esta iniciativa es una gran oportunidad para lograr menores costos a los usuarios de la banca, sin que las instituciones financieras entren en riesgo, proponiendo que se revise el cobro de comisiones e incluso, de ser el caso, se eliminen aquellas que sean excesivas
posicionando a México en las mismas condiciones en que actúan las instituciones financieras en el resto del mundo. Cabe resaltar, es más, voy a hacer algo, voy a compartirles la pantalla para que lo leamos juntos y quede consignado que en realidad estoy leyendo lo que estoy leyendo, para que conste que no es un invento mío. Aquí lo tengo y no me deja compartirlo ahora. A ver, permítanme tantito. Con eso de que, para que vean que estamos totalmente en vivo, pero sí les quiero compartir la pantalla para que lo veamos. Captura de pantalla, aquí está, para que lo veamos juntos. No me está dejando, lo siento, lo intenté. Pero bueno, entonces continúo leyendo. Tendría que cerrar el programa y volverlo a abrir, pero mejor continúo leyendo. Cabe resaltar que el objetivo, tal como lo expresó el coordinador de nuestro grupo parlamentario, esto ya lo dije, voy en el siguiente párrafo. De esta manera, el grupo parlamentario de Morena busca el equilibrio entre los requerimientos financieros modernos y la necesidad de la población, tomando en cuenta que los usuarios de la banca requieren servicios de calidad con los estándares internacionales que se manejan en diversos países, en los que incluso son el centro de operaciones para el resto del mundo. Como muestra de lo anterior, en España, BBVA Bancomer obtiene el 19% de los ingresos totales de las comisiones, mientras que en México alcanza hasta el 36%. En el caso de Santander, los porcentajes son del 20% en su país de origen, contra el ingreso mexicano que es del orden del 39%. Las instituciones financieras en nuestro país deben operar con rectitud y crecer de acuerdo a los estándares de competitividad bancarios y financieros internacionales, debiendo esforzarse en aumentar su clientela y productos a través de la estrategia financieras que pueden ser atractivas para sus clientes, no en base a comisiones desmedidas a los usuarios de la banca, por lo que reiteramos nuestra disposición al diálogo en este y cualquier otro tema con los sectores de que se trate, a fin de trabajar en función de los intereses mexicanos. Y para que ustedes puedan consultar este comunicado, les pongo el link del comunicado en la descripción de este video. Lo van a poder consultar directamente, leerlo y constatar que se trata de un pronunciamiento hecho por la Cámara de Senadores de Morena apenas ayer. Esto obviamente ha llamado la atención de la gente, no nada más de Morena, sino obviamente de los medios de comunicación, que dicen, bueno, ¿qué pasó allí? Si López Obrador había dicho que no iba a haber ningún ajuste a las reglas del juego para los bancos, y Ricardo Monreal sigue insistiendo en que sí va. Es más, Jade Kolpolensky, la dirigente nacional de Morena, fue más severa al hablar respecto de la iniciativa hecha por los senadores de Morena, por esta iniciativa, asegurando que no se puede trabajar en ocurrencias y que se tiene que ser todavía más sensato y más calculador al momento de presentar estas iniciativas. Pero el asunto no acaba allí. Por un lado, Ricardo Monreal sigue empujando la eliminación de las comisiones, y en la Ciudad de México, esto lo hace en la Cámara, desde la Cámara de Senadores, pero en la en la Ciudad de México, en la Asamblea Legislativa, digamos el equivalente a una Cámara de Diputados, pero el de la Ciudad de México, hay otro frente, otra división también impulsada, o en donde también aparece el nombre de Ricardo Monreal. ¿Recuerdan ustedes esta fotografía, esta estampa? Esta estampa fue de cuando estaban compitiendo 4 morenistas por la candidatura para ser jefe de gobierno. En aquella ocasión leía al mismísimo Martí Batres, quien ahora es el presidente de la Cámara de Senadores. Muy bien, en aquella ocasión Ricardo Monreal rompió con Morena, nunca habló mal de López Obrador, siempre fue muy cuidadoso de las formas, pero rompió con el partido. Bienvenido, licenciado Enrique Espinosa. Y estuvo involucrado precisamente en una polémica con el mismo partido. Finalmente, López Obrador lo convenció de continuar en el proyecto. Es más, Ricardo Monreal advirtió que estaba recibiendo y que estaba analizando las invitaciones de otros partidos para ser candidato. Andrés Manuel López Obrador lo convenció, nunca se supo a cambio de qué o cómo fue que lo convenció,
pero finalmente lo convenció de seguir estando en su equipo. Tenemos ahora a Ricardo Monreal como coordinador de los senadores de Morena. Y en este momento, bueno, hace apenas un par de días, hubo una elección en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para ver quién iba a ser el coordinador, el diputado que iba a coordinar a los diputados de Morena en la Ciudad de México. La elección estuvo competida por dos morenistas. Obviamente, uno, José Luis Rodríguez Cano, y José Luis Rodríguez, y el otro, Ricardo Ruiz. La elección quedó muy cerrada. Ganó José Luis Rodríguez con 16 votos y perdió Ricardo Ruiz con 15 votos. Hubo un voto de diferencia. Y resulta que José Luis Rodríguez es del equipo de Ricardo Monreal y Ricardo Ruiz es del equipo de Claudia Sheinbaum. De tal manera que la coordinación de los asambleístas de Morena en la Ciudad de México quedó finalmente bajo de gente de Ricardo Monreal y no bajo gente de Claudia Sheinbaum, que finalmente será la próxima jefa de gobierno. Esa división por los poderes, por el control del partido o tener el mayor control posible dentro de Morena, ya también se vio reflejado en la Ciudad de México, y estamos viendo también una postura distinta de Ricardo Monreal a la de Andrés Manuel López Obrador, a menos que todo esto sea una historia, una telenovela gestada desde el mismo equipo de López Obrador y la Cámara de Senadores, en donde digan: bienvenido, Enrique, tú, o bueno, yo, López Obrador, voy a decir esto y tú, Ricardo Monreal, vas a decir esto, para actuar de manera conjunta, quizás en distintas pistas, y llegar a tal consecuencia, que pudiera ser tal vez eliminar las comisiones. Pero lo comento nada más como una posibilidad de lo que pudiera estar ocurriendo. Sin embargo, los hechos son lo que está ocurriendo y lo que acabo de exponer tal cual. No digo más porque obviamente habrá que dejar pasar el tiempo y conocer las verdaderas intenciones, no de López Obrador, sino de Ricardo Monreal. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Es algo calculado desde el equipo de López Obrador y la gente de Morena, o es un franco acto de rebeldía de Ricardo Monreal? Bueno, espero sus opiniones en la caja de comentarios. No olviden reventar el botón de like, seguirme en el resto de las plataformas, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Agradezco a quienes están viendo este caporal a cucharadas.